Tengan muy buenos días cada uno de ustedes jóvenes. Ya, y vamos a ver el tema de circunferencia, que es el que le sigue, pero no al tema anterior que hemos visto en geometría, que era cuadriláteros. Ahora, este tema, igualito que todos los temas anteriores de geometría, ya vienen a ser temas que hemos analizado y hemos visto con anterioridad, ¿no? En segundo grado de secundaria, tercero de secundaria, se han analizado ya, tal vez en más partes que la que vamos a ver hoy día. O sea, la parte teórica que vamos a ver acá el día de hoy, normalmente en segundo lo hacíamos en 2 o 3 clases. Ahora vamos a verlo ya todo junto, bueno, respecto al nivel en el que nos encontramos. A ver, dice, no es el conjunto de puntos coplanares que determinan una línea cerrada. Además, dichos puntos equidistan de un único punto ubicado en la región plana que determina aquella línea cerrada. Todos los puntos que están formando la circunferencia equidistan del centro, bueno, del punto central, correcto. A ese conjunto de puntos que forman una figura cerrada que equidistan de un punto central se les conoce, a toda esa línea se le conoce como circunferencia, correcto. Ahora, dice, no, el punto es el centro de la circunferencia y tenemos un montón de elementos que podemos observar, ya. Por ejemplo, tenemos al radio, dice, no, OQ, el radio OQ, representado con la letra R mayúscula, ya. Y acá nos dice, no, que OQ va a ser igual a OT, ya. Si yo trazo una línea desde O hasta T, también es el radio. Desde O hasta B es el radio, desde O hasta P también es el radio, desde O hasta A también es radio. Ya, porque va, como dice equidistante, tú sabes que es de equidad, igualdad, ¿no? O sea que todas las líneas que van a cualquier punto, desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, tienen el mismo tamaño y a todas esas líneas se les llama radio. Cuerda, ¿no? ¿Cómo se forma una cuerda? Una cuerda se forma cuando hay una línea recta secante. No, en este caso la cuerda es la cuerda MN, porque la recta secante es L sub S, ¿correcto? En esta recta secante se forman en los puntos de corte con la circunferencia, ese segmento que se forma, MN, vendría a ser la cuerda, ¿correcto? Ahora el diámetro es aquella línea recta que va, ¿no?, de un punto a otro de la circunferencia, pero que pasa por el centro de la circunferencia, correcto, por el punto central. Entonces aquí tenemos a B como diámetro. El arco viene a darse justamente con la cuerda. Esta cuerda que hemos determinado, que es MN, el arco viene a ser ya no el segmento que está en la recta, sino la porción de la circunferencia que ha quedado determinada, ¿correcto? Ese sería el arco, MN. ¿Ya? Ahora, arcos, acá hay muchísimos más arcos. Bueno, sajita. ¿Qué cosa es la sajita o flecha? ¿Ya? La sajita vendría a ser HP, que vendría a ser la porción del radio, ¿ya?, que al formar 90 grados, ¿no?, del radio perpendicular del radio, que al formar 90 grados con la cuerda, ¿ya?, esa parte que queda entre la cuerda y el arco viene a ser la sajita o flecha, ¿correcto? ¿Ya? Esa parte del radio que queda entre la cuerda y el arco, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El apotema. El apotema es la otra parte, ¿no? Es la otra parte, OH. Si para el segmento que viene a ser la cuerda, ¿no?, el segmento MN, que es la cuerda, ¿ya?, entre la cuerda y el arco se encuentra la sajita, pero entre el punto central y la cuerda se encuentra el apotema, ¿correcto? Ya son los nombres, las partes que se pueden diferenciar, ¿no? Ahora ya las rectas asociadas a la circunferencia tenemos con la que hemos estado trabajando para determinar la cuerda, la apotema, la sajita y el arco, es la recta secante LS. También puede haber rectas tangentes que tocan a la circunferencia en un solo punto, ¿ya? Y pueden haber rectas externas, bueno, que no tocan al punto, pero que en algún momento van a intervenir en algún problema, bueno, las rectas externas,
ya no tiene ni un solo punto en común, no lo toca ni lo corta para nada la circunferencia, ya. Ahora acá nos hacen una observación, dice sea el siguiente arco, acá tenemos el arco AB, correcto, ya, puede denotarse como arco AB simplemente. Si es que hay otros puntos que se le ubican ahí, puede denotarse como APB, el arco APB, o simplemente el arco AB, con cualquiera de ellos, ¿no? Ya se entiende, ¿verdad? Si te dicen el arco APB, allá tú entiendes que es todo este arco. Y si te dijeran solamente el arco AB, es todo el arco también, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Medidas de la circunferencia, dice, ¿no? Medida angular en la circunferencia, no un ángulo cualquiera, dice, ¿no? A ver, es la cantidad de grados sexagesimales presentes según arco y tomados de los 360 grados que están contenidos en la circunferencia, ¿no? Sencillo. La medida del arco AB en este caso está representado con la letra griega teta, donde el ángulo MON o ángulo central, ya, también tiene igual medida. Si agarramos y prolongamos, ¿no? Para entender esto, acá tenemos MN, tiene la misma abertura. Si tiene la misma abertura es porque es el mismo ángulo en todos lados. El ángulo central, el arco y el ángulo MN, ¿no? Que lo hemos prolongado ahí, todos tienen la misma medida, correcto. Ya simplemente se está expandiendo. Profesor, pues se expande, no es más grande. No, porque el arco es la abertura, ¿verdad? Perdón, el ángulo es la abertura. Ya, y en todo momento, si te vas al centro para ver cuál es su abertura, es el mismo, correcto. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos acá explicado? Dice la medida del arco AB es igual a la medida del arco MN, ya, a pesar de que OM desde O hasta M es mayor que desde O hasta A. No, eso es lo que le estoy explicando, ¿no? Por más que se siga abriendo, no, perdón, que se siga prolongando, ¿verdad? Pero va a tener siempre la misma abertura porque tú lo ves desde el punto de origen, ¿ya? Ahora, acá indica que la medida del arco AB, mira quién es el arco AB, la medida del arco BP, la medida del arco BP, todo este BP, y la medida del arco PA es 360 grados, ¿no? Ya tú sabes eso, que toda la circunferencia en sexagesimales es 360 grados. Ahora, circunferencia, ¿no? Dice, es la longitud contenida a lo largo de la circunferencia o en parte de ella, ¿ya? Arco, dice, ¿no? Bien acá. Medida de la longitud de la circunferencia. Es la longitud contenida a lo largo de la circunferencia o parte de ella, ¿no? Un arco. También se le llama perímetro, ¿no? Claro, porque es todo el contorno. Bueno, tú sabes que todo el contorno es el perímetro, la circunferencia es el perímetro también. Entonces, ¿dónde? Dice, el arco AB, mira, desde A hasta B. ¿Cómo se calcula? Como 2pi multiplicado por el ángulo multiplicado por el radio y dividido entre 360 grados. ¿Correcto? Ya, formulita que vamos a utilizar, ¿no? Que con la costumbre es más rápido desarrollarlo, ¿no? Ahora acá dice la longitud del arco AB, longitud de arco AB. Ya, cómo se está leyendo. Acá sabemos que la longitud del arco AB es menor que la longitud del arco MN, porque mientras se va expandiendo la longitud de arco es lo que se agranda, pero no el ángulo. El ángulo sigue siendo el mismo porque tú sabes que el ángulo va del vértice, o sea, del punto central, ¿no? Casi como lo hemos visto anteriormente. El ángulo es el mismo, pero la longitud del arco ahí sí varía, porque mientras más se va agrandando hay una mayor longitud de arco, ¿correcto? Ya la longitud es de donde mide, del punto A al punto B. Acá no estamos midiendo, por ejemplo, acá donde es ángulo, no estamos midiendo la longitud que hay desde el punto A al punto B, sino estamos midiendo el ángulo, ¿no? El ángulo es el mismo para todos. La longitud de arco es otra cosa, eso sí va a ir aumentando. Mientras lo vayas prolongando va a seguir aumentando. ¿Correcto? Ya. Ahora la suma de las longitudes, la longitud del arco AB, la longitud del arco BP y la longitud del arco PA, toda la circunferencia es igual a 2 veces pi por el radio. Ya, eso también ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Atrás. Ahora tenemos los ángulos en la circunferencia. Dice, son ángulos cuyos vértices son puntos de la circunferencia o pertenecen a la región interna limitada por esta. Ya.
y mira todos los tipos de ángulos que hay, ¿no? Por ejemplo, el que está del vértice del centro, aquí está alfa, beta que se produce, ¿no?, en un punto formado por dos cuerdas, si se puede decir así, correcto, pero dentro de la circunferencia, coincide en un punto de la circunferencia. Teta, este ángulo teta está formado por una recta tangente y una cuerda, correcto. Y el ángulo phi, que está formado por dos cuerdas pero cruzadas, ¿no?, que se cruzan en el interior de la circunferencia. Entonces, el primero de ellos, que es alfa, se le denomina ángulo central, eso ya lo sabemos muy bien, ¿no? Y alfa va a ser igual a la medida del arco CD, correcto, ya es igualito, angularmente, no a la longitud de arco, sino angularmente. Ahora, el ángulo inscrito beta, ¿ya? Se le dice inscrito justamente porque su vértice coincide con uno de los puntos de la circunferencia, ¿ya?, y está formado por dos cuerdas a dicha circunferencia. Entonces, el ángulo va a ser igual a la medida angular del arco AB dividido entre 2, correcto, a la mitad. Si este arco angularmente mide 30 grados, entonces beta será la mitad, 15 grados, ¿no? Eso ya lo sabemos muy bien. En cambio, en el ángulo central es el mismo. Si él es 60 grados, él es 60 grados. ¿Ya? Número 3, ángulo semi-inscrito, que es el ángulo teta, ¿no?, que es la medida del arco TS dividido entre 2, correcto. ¿Cuál es el arco TS? El arco que se va a formar desde el punto de corte de la recta tangente con la cuerda, ¿ya? Ese arco, ¿ya?, donde limita la cuerda. Si la cuerda iría más por acá abajo, entonces el arco sería mucho más grande, ¿no? ¿Ya? 4 dice ángulo interior, ¿no?, que es phi. Interior porque está dentro de la circunferencia, ya, pero está formado siempre por dos secantes que se cortan en un punto. Ese punto tiene que estar dentro de la circunferencia, obviamente, ya. ¿Cómo se calcula? Como la medida de los arcos que han sido delimitados, ya, en este caso el arco MN, el arco EF, ¿verdad?, a la semisuma de esos dos arcos, pero no la longitud, vuelvo a repetir, sino a la medida angular de los arcos, ya. Sumas las medidas angulares de los dos arcos, lo divides entre 2 y obtienes el ángulo interior, correcto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos ángulos exteriores a la circunferencia, ¿ya? Por ejemplo, este ángulo X, ya que está formado por dos secantes, ¿verdad? Dos secantes que se intersectan en un punto exterior a la circunferencia, forman un ángulo X. Y se determina dos arcos, el arco AM y el arco BN. ¿Cómo se calcula el ángulo? Pues a la longitud angular del arco mayor le restas la longitud angular del arco menor y lo divides entre 2. O sea, la semidiferencia de los arcos determinados. ¿Correcto? En la número 2 es con una tangente y con una secante. Igualito se va a determinar dos arcos, el arco TM y el arco MN. ¿Ya? Bueno, MN está afuera, ¿no? Sino dentro de la parte de las dos líneas, tanto de la tangente como de la secante. MN no es, ¿no?, sino es TN, el otro arco, ¿ya? Se determinan dos arcos, ¿no?, MT y NT, vamos a ponerle así, o si quieres TM, TN, ¿ya? ¿Cómo está colocado así? TN, ¿no? TN es el mayor, obviamente, el arco mayor, ¿no?, a simple vista, y TM el arco menor. Igualito se calcula, el ángulo se calcula como la semidiferencia de las longitudes angulares de los arcos. Ahora, si nosotros tenemos, cuando son tangentes, ángulo exterior a la circunferencia formada por dos tangentes a la circunferencia, igualito se van a determinar dos arcos, correcto. Ahora dice que X se calcula como la medida del arco TSR, que es todo el naranja, ¿ya? A ese lo han colocado ahí nomás para ver si te confundes. ¿Ya? En otras palabras, para que no te confundas con la parte interior con la parte exterior, ¿no?, o con el arco menor y el arco mayor. Porque si tú al arco menor lo determinas como TR, al arco mayor, si no hubiese el punto S, ¿cómo lo vas a determinar? Como TR también te vas a confundir, ¿sí o no? Es por eso que para poder nombrarlo al arco mayor le hemos agregado el punto S,
Correcto. El arco mayor TSR y el arco menor TR. Correcto. Igualito, la semidiferencia de ellos dos vendría a ser la medida del ángulo. Ya. Propiedades fundamentales, dice acá. Antes de eso, ¿no? Acá él recuerda, esta de acá es una parte muy importante, porque sabemos que el arco menor sumado con el ángulo, cuando son dos tangentes, ya siempre va a sumar 180 grados, ¿no? Eso hay que recordar también, ya. Luego tenemos acá las propiedades fundamentales. A ver, si tenemos dos cuerdas y resulta que esas dos cuerdas son congruentes o de igual longitud, ¿qué va a suceder? Que van a determinar arcos de igual longitud también. O sea que el arco AB va a ser igual al arco MN siempre y cuando estas dos cuerdas sean de igual tamaño. Ahora, si tenemos acá en la número 2 dos rectas y resulta que esas rectas son paralelas, los arcos que determinan las rectas son de igual tamaño. ¿Cuáles son los que determinan? Los que están dentro. El arco AM y el arco BN serían de igual tamaño. ¿Correcto? En la número 3, si tenemos una recta secante y una recta tangente y resulta que esas dos rectas son paralelas, igualito, ¿no? El arco AT con el arco BT serían de igual tamaño. ¿Correcto? Otra propiedad más, si tenemos una recta tangente y trazamos el radio, sabemos que ese radio con la recta tangente siempre va a ser perpendicular. ¿Correcto? O sea, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Ya siempre van a ser perpendiculares el radio con la recta tangente. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos acá? A ver, aquí tenemos dos cuerdas. Mira, dos cuerdas, donde justamente una de las cuerdas que viene a ser la cuerda AB viene a ser la circunferencia. ¿Te das cuenta? La circunferencia o el radio con cualquier recta secante siempre va a formar también 90 grados. O bueno, si en este caso forma 90 grados, no siempre, ¿no? Si forma 90 grados, la condición es esa, que si es que llega a formar 90 grados, si es que es perpendicular, entonces se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que desde el punto de corte, que acá le hemos puesto el punto H, entonces las longitudes que se han formado, ¿no? En el arco van a ser de igual medida, que desde M hasta H va a ser igual que desde H hasta N. Por lo tanto, los arcos determinados MB y BN también van a ser de igual tamaño. ¿Correcto? ¿Qué dice acá la propiedad número 6? Tenemos desde un punto exterior se han trazado dos tangentes. ¿Correcto? Ya, dos tangentes. Trazamos desde el punto central los radios. Tú sabes que de antemano forman 90 grados con los puntos de tangencia. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Dice, ¿no? Si ET y R son rectas tangentes y O es centro de la circunferencia, sucede que desde E hasta T y desde E hasta R son de igual tamaño. O sea que los segmentos formados desde el punto exterior E hasta los puntos de tangencia son de igual tamaño. Por lo tanto, si tú trazas una línea que vaya por el centro, ¿no? O sea, que va desde el punto E hasta el punto central de la circunferencia, viene a ser una bisectriz. Por si acaso, no viene a ser una bisectriz. A todo este ángulo lo dividirían dos iguales. Por lo tanto, también va a suceder que desde O hasta T, ¿no? Es el radio, desde O hasta R es el radio. ¿Ya? Si trazamos y unimos desde T hasta R, resulta que esa línea desde T hasta R es perpendicular con la línea central que hemos trazado, o sea, con la bisectriz, ¿no? Con la línea bisectriz. Va a ser perpendicular. Esa es otra de las propiedades. ¿Ya? Hay que recordarla porque esta propiedad se aplica en varios ejercicios. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Las posiciones relativas entre dos circunferencias coplanares. ¿Ya? Circunferencias exteriores, ¿ya? Y acá hay dos rectas que son tangentes a ambas circunferencias. L1 y L2 son rectas tangentes a ambas circunferencias, a ambas las tocan en un solo punto. ¿Correcto? ¿Ya? Los que están de color rojito, ¿no? Este de color rojito, este de color rojito, este de acá y este de acá. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, OQ, que viene a ser la
la distancia que hay entre los dos radios. Si las dos circunferencias no están pegadas, obviamente que esa distancia tiene que ser mayor que la suma de los dos radios, ¿no? Correcto, eso es obvio. ¿Qué más? Tangentes comunes exteriores. Tangentes comunes exteriores, por ejemplo L1 y L2 son las tangentes comunes exteriores. Entonces se determina que el segmento AB tiene la misma medida que el segmento DC, AB con DC. ¿Y de dónde salen esas distancias? Luego de haberse trazado, se agarra un punto, ¿no? El punto, este punto de intersección debe encontrarse en esa distancia o Q. ¿Dónde tú vas a trazar acá, no? Hacia las rectas, ¿ver? Vas a trazar una diagonal, otra diagonal, y esa intersección de esas dos diagonales va a quedar en un punto que va a estar entre la distancia de los dos centros. Correcto. Ahora, obviamente lo corta en un solo punto nada más, ¿no? También son rectas tangentes, correcto, pero cruzadas. Entonces ocurre que el segmento AC, ocurre que el segmento AB, que se ha determinado con esas dos tangentes, va a ser de la misma medida que DC. Correcto. Ahora, las tangentes comunes interiores son justamente las que te estoy mencionando, ¿no? El segmento DB con el segmento AC. Ya, y resulta que dice, ¿no? Tangentes comunes interiores, ¿no? Entonces AC con BD también tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Van a tener el mismo tamaño, o sea, van a ser congruentes. Eso también se cumple ahí. Ahora, las circunferencias tangentes exteriores, o sea, cuando las dos circunferencias ahora sí se pegan y se cortan en un solo punto. Ya. Entonces, acá, obviamente, pues, ¿no? La distancia entre los puntos centrales va a ser igual a la suma de los dos radios, ¿no? Así como te está indicando acá. Tangentes comunes exteriores, ¿no? Tenemos la L1, la L2, por lo tanto, desde M hasta N y desde R hasta S tienen la misma distancia. Son congruentes. ¿Qué más? Tangente común interior. La tangente común interior obviamente va a ser la que va a pasar por el punto interior, bueno, con el punto que se están uniendo las dos circunferencias. Correcto. Ese segmento AB, obviamente, como lo corta a las dos circunferencias en un solo punto, lo toca, entonces por eso se le llama tangente común interior. Correcto. Ya. Resulta obviamente que ya sabes que a cualquier punto de tangencia desde el radio va a formar 90 grados. Bueno, así que esa tangente con la línea que une los centros de las dos circunferencias es perpendicular. Correcto. ¿Y qué más se determina? Mira, que el segmento AT es congruente con el segmento TB, o sea que la línea que une a las dos circunferencias va a partir en la mitad a esa tangente. Correcto. Luego tenemos las circunferencias secantes. Secantes porque ya no se están topando ni están lejos, sino se están cortando entre las dos. Correcto. Ya. Igualito, ¿no? Entonces acá ya no va a ser la suma, bueno, la distancia que hay va a ser menor, obviamente. Ya. Tangentes comunes exteriores, dice, no, L1, L2, entonces desde M hasta N es la misma longitud que desde R hasta S. Ya. Y dice cuerda común interior porque esta cuerda que se formaría entre los puntos secantes, entre el punto A y el punto B, esa cuerdita, la cuerda AB, correcto, va a ser común para ambas circunferencias. Ya. Que resulta que el segmento AB, sabes que es perpendicular con OQ, AB con OQ van a ser perpendiculares, van a formar 90 grados, y que la distancia desde A hasta H como desde H hasta B son del mismo tamaño. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Hay un montón de teoría para recordar, ¿no? Las tangentes interiores, cuando tenemos una circunferencia y otra dentro de ella, pero que se cortan en un punto, en un solo punto se tocan, ¿ya? Tangentes interiores, dicen, ¿no? Y se le traza ahí la tangente. Entonces, la distancia entre los centros, la distancia OQ, va a ser igual a la diferencia de los radios. Correcto, va a ser igual a la diferencia de los radios. La tangente común LT, ¿no? Sabemos que OT o de OQT, esa línea, tú sabes de antemano que con todo punto de tangencia es perpendicular. Luego tenemos circunferencias interiores, o sea, ya no hay punto de tangencia. La otra está dentro sin topar a la circunferencia más grande.
Correcto. Acá obviamente se sabe que la distancia va a ser menor que la diferencia, bueno, va a ser menor incluso. La distancia entre los ceros O y Q es mínima. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede acá en la 4? Acá son circunferencias concéntricas porque su punto central es el mismo para ambas. ¿Ya? Entonces acá obviamente que el punto O y el punto Q, o sea, de cada una coincide, ¿ya? Por lo tanto, la distancia desde O hasta Q no existe, porque es el mismo punto. Circunferencias ortogonales. ¿Cuándo se dice que son ortogonales? De esta forma, ¿ve? Cuando la distancia que hay entre los dos centros con cualquiera de los dos puntos secantes, A o B, te va a formar un ángulo de 90 grados. Ahí se dice que son dos circunferencias ortogonales. Así que si en un ejercicio te dicen, no, se tienen dos circunferencias ortogonales, ya sabes qué va a suceder. ¿No? Que las dos circunferencias son secantes, se están cortando en dos puntos, y que la distancia entre los centros con cualquiera, puede ser con el punto A o con el punto B, con cualquiera de los dos puntos secantes, al unirlos los radios te va a formar un ángulo de 90 grados, por lo tanto aquí tú tienes un triángulo rectángulo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces sabemos que se cumple aquí el teorema de Pitágoras, ¿no? Acá donde dice OQ al cuadrado, OQ vendría a ser la hipotenusa, ¿verdad? OA un cateto, QA otro cateto, se cumple el teorema de Pitágoras. Correcto. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver. Propiedades adicionales. Para dos circunferencias tangentes exteriores, dos circunferencias tangentes exteriores se cortan en un punto de tangencia. ¿Ya? Si T es punto de tangencia, miren, se ha determinado, en ambas circunferencias se determinan los dos arcos más pequeños, ¿no? Los dos arcos más pequeños que se determinan es los que vamos a agarrar, dice. Que la medida del arco AMT es igual a la medida del arco TNB. Mira esta propiedad, ni yo la recordaba. Correcto, esos arcos van a ser de igual tamaño, hay una propiedad muy importante. Si A, B y T son puntos de tangencias, A, B y T, mirad, puntos de tangencias, o sea que tenemos acá dos circunferencias que se cortan en un solo punto, se ha trazado una línea tangente a ambas circunferencias, ¿ya? Por lo tanto, se forma también un triángulo rectángulo ahí. Siempre se va a cumplir eso, cuando se dé a esos casos. ¿Correcto? Se forma ahí un triángulo rectángulo. Luego tenemos aquí el otro caso. Mire, tenemos acá en dos rectas secantes, ¿no? Una recta secante, otra recta secante, pero esas dos rectas secantes, una de ellas es secante para una circunferencia pero tangente para la otra, porque lo corta en un solo punto, mientras que la otra sí es secante para ambas, ¿ve? Cuando se cumple esto, dice, ¿no? Si P y T son puntos de tangencias, tanto P como T son puntos de tangencia, entonces la medida del arco AM, la medida de ese arco AM, es de igual tamaño que la medida del arco BTM. Sucede que esos dos arcos van a ser de igual tamaño, mira. El arco rojito con el amarillo, ¿no? Van a ser de igual tamaño. ¿Qué más? Para dos circunferencias tangentes interiores, igualito. Si tenemos dos circunferencias tangentes interiores y le trazamos una secante, entonces vamos a tener acá punto de tangencia. Desde el punto de tangencia se traza la secante. Ya, por lo tanto, la medida del arco TMQ para la circunferencia más pequeña va a ser igual tamaño, van a tener igual tamaño, no, sino igual medida angular, ¿no? que el arco TNP. ¿Correcto? Segundo, a ver acá que tenemos dos circunferencias, no igualito que se cortan en un mismo punto de tangencia, una interior a la otra, ya. Dice, si T y Q son puntos de tangencia, T y Q, miren, se ha trazado acá una secante, ¿no? Se está cortando en los puntos TQ, pero acá sabemos que T es punto de tangencia de las dos circunferencias y Q, desde A hasta B se ha trazado una línea donde Q viene a ser punto tangente. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos desde A hasta T y desde B hasta T y vamos a formar un triángulo, ¿verdad? Ya, resulta que desde T hasta Q
esa línea secante para la circunferencia pequeña, viene a ser una bisectriz. Lo divide al ángulo, a ese ángulo ATQ, lo divide en dos partes iguales. Y luego nos dice que la medida del ángulo QTA no es igual a la medida del ángulo QTB, o sea, como les estoy diciendo, ¿no? Viene a ser una bisectriz. Acá otra dice que T y Q son puntos de tangencia. Mira qué se tiene que dar, ¿no? Igualito, tienen que ser dos circunferencias, una interior a la otra, que se cortan en un solo punto de tangencia T. ¿Ya? Se traza una cuerda en la circunferencia más grande que sea tangente a la circunferencia menor, acá es tangente en el punto Q. ¿Ya? Se prolonga hasta cortarse en el punto P, ¿no? Y dice que T y Q son puntos de tangencia, entonces se determina que desde el arco AP es congruente con el arco PB. AP es congruente con PB. Eso también se va a cumplir, ¿correcto? Figuras asociadas a la circunferencia, esto ya tenemos, ¿no? Cuando es un triángulo inscrito, un triángulo circunscrito, un triángulo exinscrito, ¿ya? Todo esto es simplemente parte teórica. Mira, los vértices del triángulo ABC pertenecen a la circunferencia, ¿no? Eso es cuando es inscrito, ¿no? El triángulo está dentro, los puntos los vértices del triángulo son puntos que pertenecen a la circunferencia. Entonces ese es un triángulo inscrito. Un triángulo circunscrito, miren a la diferencia, circunscrito, ¿ya? Es porque se puede trazar una circunferencia en el interior del triángulo donde corte a sus lados o los toque a sus lados en un solo punto, ¿correcto? Un triángulo exinscrito es cuando tú puedes prolongar dos lados, se prolonga dos lados, y en esa parte de la prolongación se puede dibujar una circunferencia que tope a las dos prolongaciones y al tercer lado en un solo punto, ¿eh? ¿Correcto? Solamente en puntos de tangencia. Ya. Cuadrilátero inscrito, igualito que en el triángulo, sus cuatro vértices deben pertenecer a una circunferencia. Correcto, ese es un cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero circunscrito, igualito, ¿no? Sus cuatro lados topan a la circunferencia en un punto. Y hay un cuadrilátero exinscrito, igualito, se hace las prolongaciones y se lo tiene que cortar en todas sus prolongaciones. Acá ya no va a topar a un lado que sea como está acá, ¿no? Va a topar a dos prolongaciones y a un lado. No, acá es a las cuatro extensiones. Ya no topa a ninguno que sea del cuadrilátero. Teoremas asociados a la circunferencia, tenemos el teorema de Taylor. Ya. Dice, ¿no? En todo triángulo oblicuángulo, las proyecciones ortogonales del pie de una de sus alturas sobre los otros dos lados y los extremos del lado relativo a dicha altura son los vértices de un cuadrilátero inscriptible. O sea, mira. Trazamos BH, altura, y desde este punto de corte le trazamos alturas hacia los otros dos lados, ¿no? Correcto. Hacia el lado AB, ahí tenemos la altura HM, hacia el lado BC tenemos la altura HN. Entonces acá se forma un cuadrilátero, mira, AMNC, correcto. Ya. Resulta que esos cuatro puntos ya forman un cuadrilátero que va a ser un cuadrilátero inscriptible, correcto. Ya, así de sencillo, va a ser un cuadrilátero inscriptible. Se forma ahí un cuadrilátero inscriptible. Luego tenemos el teorema de Taylor, ¿no? Ya, en un triángulo obtusángulo. A ver, igualito. ¿Cómo sería acá? Si BH dice, BH es una altura, BH es una altura, y HM es perpendicular a AB. ¿Qué es lo que primero hemos trazado acá? Tenemos un triángulo obtusángulo, dice, ¿no? Triángulo obtuso. Entonces el triángulo trazado es el triángulo ABC. ABC, correcto. Ese es el triángulo obtuso. Ya en el punto A está el ángulo obtuso, pues no es mayor a 90 grados. ABC. ¿Qué se ha hecho? Se ha prolongado AC, se ha prolongado hasta el punto H. ¿Para qué? Para que desde B hasta H se pueda trazar una altura, ¿no? Que viene a ser 90 grados. O sea, en otras palabras, simplemente se traza la altura BH al triángulo, ¿no? Como se traza a la prolongación tendría que ser.
correcto, ya. Ahora, desde H, tú trazas una altura hacia el lado del triángulo, que es el lado BC, y trazas otra altura hacia el otro lado del triángulo, que es el lado AB, correcto. Entonces ahí tenemos la altura HN, la altura HM. En esos puntos de corte, ya, con los dos puntos de la circunferencia acá del punto A y el punto C, viene a formar un cuadrilátero CAMN, ese cuadrilátero, correcto. Resulta que ese cuadrilátero que se ha formado también es un cuadrilátero inscriptible, correcto. Ya. Luego tenemos el teorema de Poncelet y el teorema de Pitot. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Dice, en un triángulo rectángulo de magnitud de los catetos es igual, la magnitud de los catetos es igual a la magnitud de la hipotenusa más el doble de la magnitud de su inradio. Su inradio es obviamente el radio de la circunferencia inscrita, ¿no? La circunferencia que está dentro, ese es el inradio. Ya. Que dice que la suma de los tres lados la suma de los catetos A más B va a ser igual a la hipotenusa más el doble del inradio, correcto. Ya. Ahora el teorema de Poncelet pues, se utiliza para desarrollar un montón de problemas, un montón de ejercicios. El teorema de Pitot también, el de Steiner también, así que sí o sí se lo tienen que aprender. Dice, en un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la magnitud de los lados opuestos A más C con B más D es igual a la magnitud de los otros lados opuestos, ¿no? O sea, A más C es igual a B más D. Correcto. Ese es el teorema de Poncelet. Solamente cuando el cuadrilátero, dice, ¿no?, es circunscrito a una circunferencia, ¿ya? O sea, entra una circunferencia que tope en los puntos, ¿no?, en los puntos medios, ¿ya? Solamente ahí se cumple el teorema de Pitot. Ahora el teorema de Steiner. Ya, tenemos acá un cuadrilátero y una circunferencia exinscrita, correcto. Dice, en un cuadrilátero exinscrito, la diferencia de las magnitudes de los lados opuestos, la diferencia es igual a la diferencia de las magnitudes de los otros dos lados opuestos. En este cuadrilátero, ¿quiénes son los lados opuestos? A con C. Otros dos lados opuestos, D con B. Entonces la diferencia de ellos son iguales. Siempre que se cumpla que es... para este cuadrilátero puede haber una circunferencia exinscrita, correcto. Ya. Acá que tenemos, a ver, AB con CD, AD con BC es la diferencia. El cuadrilátero ABCD es inscriptible, correcto. O sea, te lo pueden indicar de otra forma también, no te dicen si tú llegas a concluir que esta diferencia son iguales, la diferencia, entonces de antemano sabes que es un cuadrilátero exinscriptible. Se le puede dibujar una circunferencia en las prolongaciones de cada ¿no?, con las prolongaciones de los lados del cuadrilátero. Correcto. ¿Qué más tenemos? Nada más, hasta ahí acaba toda la teoría. Entonces vamos a desarrollar unos cuantos ejercicios, ¿ya? Correcto. Y de ahí vamos a pasar al curso de física, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Si se acuerdan, toda la parte teórica que acabamos de ver, toditita la parte teórica que acabamos de ver, como les digo, ¿no?, si lo hemos hecho en segundo y en tercer grado de secundaria, lo hemos hecho en 3, en 2 o hasta en 4 clases, ¿no? Y ahora ustedes están viendo todo completito. Ya, pero para desarrollar esta parte lo vamos a grabar en otro videito, ¿ya?